Mi hermana está embarazada y no sabemos cuál de mis hermanos es el padre. Esta fue la frase que largó una nena en el patio de su escuela y que gracias a un compañerito que la escuchó y alertó a los profesores pudieron descubrir el caso de abuso de incesto generacional más grande de Australia. Si los profesores no hubieran tomado cartas en el asunto y no hubieran avisado a las autoridades sobre esto, jamás se hubiera descubierto qué era lo que estaba pasando dentro de la familia Colt. Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal y a un nuevo video de maquillaje y misterio. Hoy vamos a estar hablando de un caso real que sucedió en Australia, un caso de incesto que conmocionó a todo el mundo, diría yo, por lo macabro que suena. Pero antes de comenzar les recuerdo que no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita y si les gusta este tipo de contenido donde me maquillo, hablamos sobre crímenes reales, casos de misterio y terror, no se olviden de darle like al video. Por acá abajo les voy a dejar mis redes sociales por si quieren ir a seguirme. Ahora sí, comencemos. La familia Colt era una familia que vivía en Borowa, un pueblo agrícola ubicado en las laderas del suroeste de Nueva Gales del Sur en Australia. La gente los conocía como la familia Colt, pero ese no era su nombre real. Muchos de los nombres que voy a mencionar en este video no son los nombres reales, sino que son nombres que les pusieron los tribunales para poder proteger la identidad o la privacidad de las personas que en ese momento eran menores de edad. Esta familia era conocida más que nada por ser extraños, vivir aislados, estaban alejados de todo el mundo y en total eran 40 miembros los que integraban esta familia. La gente de los alrededores no tenía ni idea que adentro de esa granja vivían 40 personas porque vivían muy aislados y de paso no dejaban que entrara nadie al lugar. Los niños de la familia no habían ido nunca a la escuela hasta que los servicios sociales comenzaron a investigar y a esta gente no le quedó de otra que empezar a mandarlos. Cuando empezaron a ir a la escuela siempre iban sucios los nenes y se notaba que necesitaban atención médica y habían algunos que para la edad que tenían no sabían ni hablar ni escribir, así que eso era bastante raro. Intelectualmente hablando, estaban muy por debajo de sus compañeros y los profesores comenzaron a sospechar que adentro de la granja estaba pasando algo. Las autoridades se enteraron de la existencia de esta familia recién allá por 2010 cuando los niños comenzaron a ir a la escuela, justamente porque las autoridades del colegio habían llamado a los servicios sociales para alertar sobre algunos problemas que habían notado con los nenes. Sin embargo, desde el 2010 hasta el 2012 no se abrió ningún tipo de investigación por esto que habían denunciado los profesores, hasta que un día una de las nenas en su escuela dijo la siguiente frase: mi hermana está embarazada y no sabemos cuál de mis hermanos es el padre. Cabe aclarar que esta nena se estaba refiriendo a su hermana que tiene 12 años. Por supuesto que ella lo dijo inocentemente, sin saber qué era lo que estaba diciendo. Imagínate escuchar a una nena decir que su hermana de 12 años está embarazada y encima de uno de sus hermanos. Por suerte que uno de sus compañeros que la escuchó diciendo esto alertó a los profesores y la escuela reportó la situación. Las autoridades comenzaron a investigar a la familia y tanto la policía como servicios sociales el 18 de julio del 2012 visitaron la granja para descubrir después el caso aberrante que estaba pasando ahí adentro. Para entender un poco mejor el caso, vamos a ir con el comienzo de la vida de los protagonistas, es decir, de Tim y June Colt. June Colt nació en 1948 y Tim Colt nació en 1943. Ellos eran los líderes de esta familia, originarios de Nueva Zelanda. Primero que nada, los padres de June Colt eran hermanos, es decir, que desde el principio ella ya era producto del incesto. June y Tim se casaron en 1966 y tuvieron 7 hijos, que eran Marta, Frank, Betty, Paula, Cherry y Rhonda, y por último teníamos a Charlie. Todos estos nombres que yo les estoy diciendo, recuerden que son falsos, son nombres que les pusieron las autoridades para poder proteger la identidad de las personas que en ese momento eran menores de edad. La familia Colt no solo estaba estrechamente relacionada por generaciones de incesto, sino que por miedo a que descubrieran los hechos aberrantes que estaban pasando dentro de la familia, habían huido de 3 estados australianos antes de llegar a la zona rural de Nueva Gales del Sur. Y por suerte fue justamente ahí donde se descubrieron los hechos. Cuando sus hijos crecieron, Tim Colt formó una banda musical familiar integrada por 3 de sus hijos, Charlie, Marta y otra de sus hijas, los cuales compusieron canciones y viajaban alrededor de todo el país participando de festivales y espectáculos locales. Y hasta sacaron un disco que se llamaba Canciones de Amor Familiares. Desde afuera parecía una familia
familia normal que tenía una banda de música y que tocaban canciones de amor familiar. Pero la gente que los admiraba o los contrataba para esos eventos no tenía ni idea de lo que estaba pasando y de quién era realmente Tim Colt. Acá ya comienza la parte más aberrante de este caso. Tim Colt comenzó a sexualmente de sus hijas Betty, Marta, Cherry, Rhonda y Paula. De sus 5 hijas comenzó a sexualmente cuando cumplieron 12 años. Incitaba a sus hijos a que tuvieran relaciones entre ellos y los manipulaba de tal manera, haciéndoles creer que tener relaciones entre ellos y con sus padres, es decir, entre todos, era algo totalmente normal. Con los años, las mujeres de la familia y las niñas fueron teniendo hijos de su padre y de sus hermanos. Hay evidencias de que Betty, la hija mayor, tuvo hasta 13 hijos con su padre Tim. Rhonda, por ejemplo, tuvo 5 hijos y 4 de ellos eran de su padre. Después teníamos a Marta, que tuvo 6 hijos. La mayoría de los hijos eran de su hermano Charlie y después alguno que otro era de su padre Tim o de su otro hermano Frank. Y así fue que comenzó la historia de este culto familiar. Desde el comienzo que esta familia estaba metida en todo el tema del incesto. Recordemos que los padres de June eran hermanos y por algún motivo Tim decidió que era buena idea comenzar a abusar de sus hijas y crear una familia lo más grande posible. Lo peor de todo es que también convencía a sus hijos de que hicieran lo mismo con sus hijas y así terminaban teniendo relaciones entre todos los miembros de la familia. Es decir, que todos los hijos que tuvo Tim con sus propias hijas eran sus hijos y al mismo tiempo eran sus nietos. Y también los hijos que tuvieron entre sí, sus hijos, eran entre sí también sobrinos y así sucesivamente. Una de las hijas de Betty y de Tim, es decir, su padre y su abuelo al mismo tiempo, llamada Petra, fue abusada desde muy pequeña por sus tíos Frank y Charlie. Y esto pasaba con todas las niñas de la familia. Eran abusadas desde muy pequeñas, quedaban embarazadas de cualquiera de los hombres de la familia sin importar la edad que tenían estos. Y encima, cuando se quedaban embarazadas, no las dejaban, o no las llevaban, mejor dicho, a los controles médicos para que aunque sea pudieran ver si estaba todo bien, o no sé, o si querían continuar con el embarazo por lo menos. En conclusión, estas niñas terminaban embarazadas y podía ser, no sé, el hermano, el tío, el primo, el sobrino, el abuelo y así cualquiera. Algunas veces, si se llegaba a complicar el embarazo, ahí sí las llevaban al hospital, pero las convencían, les lavaban la cabeza diciéndoles que no podían decir quién era el padre del bebé que estaba por nacer. Imagínense la cara que pondrían en el hospital si llega una nena de 12 años que dice que el bebé que está esperando es de su tío o de su abuelo o de su padre o de su hermano. Todo esto te da una idea de que la familia sabía que lo que estaba haciendo estaba mal realmente. Cuando la familia iba creciendo se tenían que ir mudando de lugar porque la gente de alrededor ya comenzaba a sospechar de que pasaba algo mal con ellos. No era normal ver niñas de 12 años o quizás más pequeñas todavía que estuvieran embarazadas. En el año 2001 June falleció y ahí decidieron mudarse a un lugar todavía más remoto y alejado de todos. La familia ya era demasiado numerosa y no querían levantar sospechas, así que decidieron vivir todavía más aislados. Igual siguieron con las mismas prácticas, teniendo hijos los unos con los otros, hasta que en el 2009 falleció Tim, así que su hija Betty tomó el mando justamente porque era la hija favorita y en algún momento él ya había pensado en convertirla en la matriarca de la familia y fue ahí cuando se mudaron a Borough. A pesar de que su madre y su padre habían fallecido, sobre todo Tim, que era el que había comenzado con todo este legado de abuso e incesto, uno pensaría que sus hijos iban a frenar en algún momento todo este asunto, pero no. A ver, entendamos que esta gente ya tenía normalizado todo el tema de los abusos, el tema del incesto, que para ellos era normal seguir trayendo bebés al mundo producto del incesto. Y cuando murieron June y Tim, sus hijos y demás miembros continuaron haciendo lo mismo con los demás. Seguían abusando
de sus hijas, nietas, sobrinas y les terminaban lavando la cabeza convenciendo a todos de que eso estaba bien, de que no había nada de raro en esas prácticas. Acá eran los adultos los encargados de convencer a los jóvenes, sus propios hijos y familiares, de que tener relaciones entre ellos, es decir, entre hermanos, primos, tíos y sobrinos, estaba bien. Los más pequeños de la familia no podían ni hablar bien y habían algunos que tenían retrasos cognitivos por venir de tantas generaciones de incesto. Lo peor de todo esto es que los que hacían esto eran sus propios familiares, la gente que se supone que te tiene que proteger, que tiene que estar con vos, que te tiene que cuidar. Eran ellos los que seguían planeando tener niños productos del incesto y seguir perpetuando todo esto. El día que la nena hizo ese comentario en la escuela y su compañerito la escuchó y alertó a los profesores, fue el día que se destapó este culto de incesto perturbador. Yo me imagino si ese compañero que la escuchó no hubiera alertado a los profesores, esto hubiera quedado en la nada, me parece. Ese día la policía y servicios sociales se involucraron y visitaron la granja donde se encontraba toda la familia. Encima, no eran solamente 10 o 20 miembros, eran 40 personas las que integraban esta familia. Es decir, que la policía tenía bastante para investigar sobre el tema. Lo primero que notaron fueron las condiciones en las que vivía esta gente. En el terreno habían 2 casas rodantes y 2 galpones, uno pequeño y otro grande, los cuales tenían carpas armadas adentro con camas individuales. Todo estaba extremadamente sucio, colillas de cigarrillos por todos lados, basura. La cocina era una mugre, no tenían ni baños ni duchas y la mayoría de los miembros de la familia estaban sucios, tanto niños como adultos. Y después de ver esto, las autoridades decidieron sacar a los niños de la granja y llevarlos a hogares de acogida. Aproximadamente eran 12 niños los que sacaron de la granja, de entre 5 a 17 años. Durante la investigación pudieron descubrir que todos los niños presentaban infecciones, problemas dentales, no sabían leer ni escribir, algunos no sabían ni hablar, comían con las manos porque en la granja no habían cubiertos, varios tenían infecciones virales graves y habían algunos que no conocían ni el papel higiénico, o sea, no sabían ni bañarse siquiera. Recuerden que no tenían baños, como les había dicho recién. Los investigadores dijeron que había mucho olor a orina y materia fecal por todos lados porque nuevamente no tenían baño los niños. La escena se podía describir con una simple palabra: miseria. Y no era miseria por la pobreza, sino que las condiciones en las que tenían estos niños era totalmente inhumano. Hablando intelectualmente, estaban todos atrasados. Había un niño de 15 años que tenía el intelecto de un niño pequeño. La mayoría presentaba anomalías físicas y se veían mucho más grandes de lo que realmente eran. Cuando pusieron a los niños en las casas de acogida, comenzaron a presentar comportamientos bastante perturbadores. Los más chiquitos hablaban de cosas muy sexuales y también las hacían. La familia de una de las nenas de 5 años la encontraron sola y le dijeron que no lo hiciera, que eso estaba mal y de dónde había sacado eso. La nena les respondió que habían sido sus hermanos los que les habían enseñado a hacer eso. Otra de las nenas trataba de besar a su padre adoptivo de manera inapropiada y su padre le decía que no hiciera eso porque estaba mal y la nena se enojaba porque no entendía por qué estaba mal, por qué no podía besarlo. En algunas ocasiones servicios sociales organizaba reuniones entre los hermanos para que pudieran reencontrarse y cuando esto pasaba ellos comenzaban a hacer cosas entre ellos. Con el tiempo los niños comenzaron a confiar en los trabajadores sociales y empezaron a contar gran parte de las cosas que habían vivido en esa granja. Una de las nenas de 7 años les contó que había visto a su madre y a su tío teniendo relaciones y la mayoría de los niños habían tenido que presenciar este tipo de actos entre familiares, sus madres con sus hermanos, con sus tíos, con sus abuelos. Estos adultos convencían a los más jóvenes y a los niños diciéndoles que si llegaban a contar algo sobre lo que estaba pasando en la granja, Betty iba a ir presa. Y los niños, por supuesto que con la inocencia que tenían, no querían esto, no querían que Betty fuera presa. Entonces usaban ese método de manipulación diciéndoles que si contaban algo, Betty iría a la cárcel y listo. Con eso ya se aseguraban de que ellos no dijeran nada. En septiembre del 2012, 14 de las pruebas de los niños Cole demostraron que había parentesco entre sus padres, es decir, que eran familiares básicamente. Según las investigaciones, Tim, que fue el que impulsó todo esto, tenía alrededor de 18 hijos con sus hijas y con sus nietas. Pero para ese momento de la investigación, como él había fallecido, no iba a poder pagar por sus crímenes. Se cree que la historia de incesto en la familia Cole viene de generaciones mucho más atrás y no que lo inició Tim. Pero esto es algo que nunca vamos a poder saber desde hace cuánto que ya venían practicando esto, porque recordemos, como les dije al principio, que ellos
June había sido producto de incesto de sus padres, y vaya a saber desde cuándo que data esta historia. Se sabe que en 2012 algunas de las mujeres de la familia tuvieron un par de hijos más que fallecieron por problemas, porque se sabe que estas personas tienen mayor probabilidad de tener bebés con problemas y trastornos al compartir genes sus padres. Para ese punto, los investigadores prohibieron que los niños tuvieran contacto con sus padres o con los adultos de la familia hasta que cumplieran la mayoría de edad, es decir, 18 años. Interrogaron a todos los miembros de la familia y las mujeres negaban que sus hijos eran producto del incesto. Decían que sus hijos eran de forasteros, de personas que pasaban por la granja, y esto no tenía sentido porque yo al principio les dije que esta gente no dejaba que nadie entrara en la granja. Entonces, que de repente le dijeran a las autoridades que sus hijos eran hijos de forasteros, de vagabundos que entraban a la granja, no tenía sentido. El juez les explicó a estas mujeres que tenían pruebas de ADN que confirmaban que había habido incesto, pero ellas no. Ellas lo seguían negando a muerte, decían que sus hijos no eran producto del incesto. En 2013, Betty ideó un plan para poder secuestrar a sus hijos Bobby y Billy, quienes vivían con sus padres de acogida. Les dio un teléfono para poder mantenerse en contacto, el cual ellos tenían escondido en un arbusto cerca de la casa donde vivían. Y como la policía estaba investigando el caso, por supuesto que se les ocurrió intervenir las llamadas, y pudieron escuchar las llamadas que Betty tenía con sus hijos, lo cual no podía hacer porque el juez había ordenado que no podían tener contacto con los menores hasta que estos cumplieran los 18 años. Lo más enfermo de esto es que en las llamadas pudieron escuchar cómo Betty les hablaba de manera a sus hijos, en especial a Bobby, que le decía que los iba a secuestrar a los dos y que se los iba a llevar al sur de Australia. Cuando la policía descubrió esto, arrestaron a Betty y la sentenciaron a 1 año de prisión. Cuando terminó la investigación, se presentaron 80 cargos contra 8 miembros adultos de la familia. Estos cargos eran por incesto, abuso infantil, entre otros. Sin embargo, muchos de estos cargos fueron retirados porque dijeron que no podían probarlos. Charlie Cole, quien enfrentó 27 cargos, fue declarado inocente de 2 de ellos y absuelto, y el resto de los cargos se retiraron después de un tiempo. Y esto pasó con varios de los miembros de la familia. Al final los condenaban por un par de meses y después los terminaban soltando, o sea, quedaban libres. No se sabe mucho sobre el paradero de gran parte de los miembros. Los que eran menores en ese momento ya son adultos y algunos trabajan como recolectores de fruta, por lo que se sabe. Tampoco tenemos idea de cuáles eran los verdaderos nombres de estas personas, porque encima muchos de ellos se cambiaron el nombre para que no pudieran ser encontrados. También se supo que en el 2018 5 de los hijos de Betty y de Marta publicaron videos en las redes sociales expresando las ganas que tenían de volver a ser restituidos en sus hogares originales. Según algunos de los niños que se encontraban en las casas de acogidas, decían que sus padres adoptivos los maltrataban o que los golpeaban porque no sabían bañarse, por ejemplo, o higienizarse de manera adecuada, lo cual está bastante en duda. Vaya a saber si será verdad eso. Los 5 chicos que hicieron estas grabaciones dejaron más que en claro que era súper complicado para ellos poder insertarse en la sociedad. Bueno, casi que termino con el maquillaje, pero todavía no termino con el caso. Les iba a decir que por lo menos hasta hoy es lo que se sabe sobre este culto de incesto. Es medio enredado ponerse a pensar qué relación terminaban teniendo estas personas. Unos eran hermanos que al mismo tiempo eran primos, hijos de su padre que al mismo tiempo era su abuelo. Es bastante perturbador pensar en eso, ¿eh? Uno hubiera pensado que cuando falleció Tim y June sus hijos iban a dejar de hacer todo esto, pero no, decidieron que la mejor idea era seguir con las prácticas que les había impuesto sus padres, que era totalmente normal. Debe ser bastante complicado y, como siempre digo, por ahí uno opina porque no le ha tocado pasar por una situación así. Y sigo pensando que si esa nena no hubiera hablado con su compañero en la escuela, si no hubiera dicho nada y su compañerito no la hubiera escuchado y alertado a los profesores, yo creo, pero que estoy más que segura, sobre todo en esa época, que las autoridades era como que hacían oído sordo a lo que pasaba realmente. Para mí hubiera quedado en la nada, nadie se hubiera enterado. Igual cabe destacar que gran parte de los miembros de la familia siguen libres, o sea, están haciendo su vida normal como si no hubiera pasado nada, porque no les dieron condenas ejemplares, o sea, no le dieron un par de años como para decir, bueno,
no sé, como para que aprendan a que eso estaba mal realmente. Así que ahí están, sueltos, andando por el mundo, vaya a saber dónde. Imagínate cruzarte con alguna de estas personas, con alguno de los miembros de la familia que ya son adultos, que están insertados en la sociedad, algunos están trabajando, y no saber con quién te estás cruzando, no saber el pasado oscuro que tienen, debe ser bastante complicado, ¿eh? Déjenme saber en los comentarios qué piensan sobre este caso, si lo conocían, qué piensan de toda la historia que les acabo de contar de la familia Colt. ¿Creen que las autoridades tendrían que haber puesto condenas un poco más ejemplares, un par de años más de última, para que esta gente se diera cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal? Si les ha gustado este caso, no se olviden de darle like al video, y si les gusta este tipo de contenido donde me maquillo, les cuento algún crimen real, de terror, de misterio, no se olviden de suscribirse al canal. Ahora sí, me despido y nos vemos la semana que viene. Bye bye.